prohibir la importación de las armas de asalto a los Estados Unidos porque muchas se mandan de contrabando a México, ordenar a los vendedores a reportar a la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, la venta de varios fusiles de asalto a una misma persona durante un periodo de 5 días. Aumentar la capacidad regulatoria de la ATF en las regiones donde se abastece el contrabando de armas a México, en especial en los estados fronterizos. La adopción de esas medidas va en el interés nacional de su país y es una forma de que ratifique su compromiso con los derechos humanos. Atentamente, los organizadores en México, Alianza Cívica, Propuesta Cívica, CENCOS, Evolución Mexicana, en Estados Unidos, Global Exchange, Washington Office on Latin America. Pues esa es la carta, y le voy a pasar la palabra a Sergio Aguayo, que fue a mí el que me convenció de estar sentado hoy aquí. Gracias, Diego. Seré muy breve porque simplemente explicar cómo se origina y el significado. Las cifras ya están dadas. Vivimos una tragedia humanitaria sin precedentes en la región. Si incluimos a Centroamérica, el número de muertos asesinados se eleva a 130,000. Por tanto, no somos el único país que está padeciendo las consecuencias de esta guerra. Estuve en Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para empezar a negociar la incorporación de organismos centroamericanos a la campaña, y me impresionaron las cifras, la magnitud de la violencia en algunos estados de esa región. La causa es muy clara, no voy a meterme demasiado, pero estamos en medio de un ciclo, atrapados en un ciclo. Del sur están fluyendo hacia el norte centenares de miles de migrantes y drogas. Y del norte de Estados Unidos nos están llegando armas y decenas de miles de millones de dólares. Ese es el ciclo dentro del cual que está generando la violencia. Un ciclo que no pueden o no quieren frenar los gobiernos de la región, América Central, México y Estados Unidos. Por supuesto, resalta la hipocresía de la principal superpotencia, Estados Unidos, que predica la dignidad humana y, sin embargo, es incapaz de frenar el contrabando de armas ilegal que se hace a nuestro país. En este contexto, las sociedades tenemos que defendernos, y estos inician diálogos entre Alianza Cívica y la Washington Office on Latinoamérica hace ya bastantes meses, cuando empezamos a discutir la posibilidad de iniciar una campaña conjunta. El texto de la carta, contenido, objetivos, todo está siendo discutido con organismos de derechos humanos de Estados Unidos, y esperamos que pronto se incorporen representación de América Central para que realmente sea una movilización centroamericana. Lo que buscamos es no solo frenar el flujo de armas, sino cambiar la percepción regional para que las sociedades y las élites de esta región del mundo pongan a las víctimas, los intereses de las víctimas y de las mayorías en el centro de las políticas, en el centro de este ciclo perverso que es el que nos está afectando. Y esto nos lleva a la relación de esta campaña y de las organizaciones con el movimiento que representa Javier Sicilia. Por supuesto que hay una convergencia de objetivos inmediata, automática, natural. Todos estamos por defender a las víctimas y por poner en el centro del esfuerzo intelectual y de la acción cívico-política a las víctimas. Sin embargo, creo que en el caso de esta campaña hay algo más. Ya lo habíamos conversado con Javier, simplemente lo reitero. Es la manera como el movimiento se está convirtiendo en un fenómeno nacional e internacional. Porque con esta campaña, Alianza Cívica y yo mismo nos estamos uniendo de manera consciente, deliberada y orgánica a este movimiento
a través de un proyecto concreto, porque el reto del movimiento es trasladar la indignación que salimos a las calles a expresar, pero en acciones concretas como esta. Y creo que esa va a ser una de las modalidades que van a permitir que este movimiento crezca con un rasgo diferente. Estamos frente a un conflicto de larga duración que tiene raíces internas y raíces externas. No basta con que exijamos al gobierno de Felipe Calderón, al Congreso, a la Suprema Corte que tomen medidas, si no atacamos también las causas que se están originando en el exterior. En ese sentido, lo que estamos haciendo con esta campaña es un esfuerzo deliberado por cambiar la percepción que se tiene sobre lo que pasa en México, en el exterior, no solo Estados Unidos, América Central, sino en el mundo, pero además de eso, entablar relaciones de trabajo con organismos como el nuestro, para poder impulsar acciones conjuntas. Solos no vamos a llegar a ningún lado, o no alcanzaremos a enfrentar la tarea. Necesitamos la solidaridad de las sociedades, Estados Unidos, América Central y el mundo. Y eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos obteniendo, porque estamos convencidos que la defensa de la dignidad humana que está en el trasfondo de esta campaña es compartida por amplios sectores de la humanidad. Y en la medida que obtengamos ese respaldo, podremos enfrentar con alguna posibilidad de éxito, éxitos parciales tal vez, a este ciclo perverso en el cual se mezclan funcionarios corruptos y mercaderes de la muerte. Muchas gracias. Sí, ahora le voy a pasar la palabra a Maurice Meyer, que viene representando a Bola, que todos hemos hablado, y nos va a explicar un poquito quiénes son y qué hace aquí. Muchas gracias. Sí, brevemente yo quería explicar y expandir un poco de lo que comentaba Sergio en cuanto a por qué WOLA, que en español es la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, por qué una organización de derechos humanos en Estados Unidos está asumiendo a esta campaña, y también, de hecho, muchas otras organizaciones en Estados Unidos. Para nosotros, que hacemos un trabajo de incidencia frente al gobierno de Estados Unidos, negar la responsabilidad de Estados Unidos por la violencia en México, la responsabilidad compartida que tiene el gobierno de Estados Unidos por el tema de la demanda de drogas, por el flujo de armas, sería imposible. Por eso yo creo que esa petición es una parte de una gama de diferentes acciones que debe estar tomando Estados Unidos en su propio país para atender también el tema de la violencia en México. Lo hacemos también en solidaridad, en apoyo a la sociedad civil mexicana y el movimiento de la paz. De hecho, pues quería aprovechar y expresar nuestro apoyo y solidaridad para Javier y muchas otras víctimas en México que han tenido la valentía para hacer público su clamor para la justicia y para reclamar al gobierno mexicano para que busque más soluciones a la inseguridad y la violencia que está afectando a México. Como se sabe, pues, gente es asesinada en México diario y en Estados Unidos también. Y esa es la otra parte, creo que importante de esta campaña, es que buscamos tener comunidades más seguras en ambos países. Es una iniciativa bilateral porque el tema de violencia con armas afecta a ambos países. El gobierno de Obama y Obama mismo ha comentado frente a la situación en México que se necesitan políticas integrales que se enfocan no solamente en el tema del flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero también en el dinero y las armas que fluyen desde Estados Unidos hacia México. En eso yo creo que la petición también muestra apoyo a la última acción que tomó el presidente Obama, que era otorgar más facultades de reportar a la ATF sobre la venta de múltiples armas de asalto en una serie de pocos días. Vemos eso un paso importante, pero no es el único. Ahorita es un momento y una oportunidad para el gobierno de Obama de adoptar más medidas para controlar la venta de armas en Estados Unidos, pero también para mostrar que lo que siempre se habla con el gobierno mexicano, que una cooperación en materia de seguridad entre ambos países realmente sea una cooperación que implique compromisos y acciones de ambos países y no solamente dar apoyo económico al gobierno de México.
En cuanto a las organizaciones que están promoviendo la campaña en Estados Unidos, comentó Sergio algunos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, pero también el Grupo de Trabajo sobre América Latina, Global Exchange, que son organizaciones que desde hace varios años han trabajado para derechos humanos y la seguridad en México. Pero creo que lo importante de esta campaña es que también se han asumido grupos que trabajan para el control de la venta de armas en Estados Unidos. Esto es, por ejemplo, de la campaña Brady, el Centro de Política sobre la Violencia, y la Coalición para Prevenir la Violencia en relación a las armas. Y estas organizaciones apoyan la petición porque han visto cómo el flujo ilícito de armas desde Estados Unidos a México se ha aumentado de una manera alarmante en los últimos años por las débiles leyes de Estados Unidos en cuanto a la venta de armas. Y yo creo que es importante destacar porque también saben que medidas para detener el flujo de armas hacia México también tendrían un impacto importante en detener violencia por armas en Estados Unidos. Todas nuestras organizaciones reconocemos la necesidad de una estrategia más eficaz por parte del gobierno de Estados Unidos para detener el flujo ilícito de armas hacia México y justamente para prevenir que grupos delictivos y pandillas en Estados Unidos también tengan más facilidades para conseguir armas. Como comentó Sergio, sabemos que no hay una solución única ni a la violencia en México ni en Estados Unidos, pero pensamos que mayores controles sobre la venta de armas y acciones para detener el flujo de armas hacia México podrían ser un paso importante entre varios otros esfuerzos para enfrentar la violencia en nuestros países. También lo vemos como una oportunidad para ampliar el conocimiento en el público de Estados Unidos sobre la situación en México, que no es a veces tan público en cuanto a lo que está sucediendo aquí con la violencia, pero también de las acciones del Movimiento por la Paz en México y cómo podemos apoyar más a esas acciones. Entonces, en eso esperamos seguir ampliando el gama de organizaciones e individuos que están apoyando la petición en Estados Unidos, entre grupos religiosos, los latinos, y otras organizaciones, para que realmente sea un punto de presión, que al final la expectativa es presentar la petición al presidente Obama, solicitarle una reunión justamente para exigirle que tome estas acciones, estas medidas solicitadas en la petición, para demostrar que la alianza que tanta promueve el gobierno de Estados Unidos hacia México realmente es con acciones y para que sea solidario con los miles de familias que han sido víctimas de la violencia feroz por armas en México, Estados Unidos y de hecho en toda la región. Muchas gracias. Y bueno, para presentar a Javier quisiera decir primero que pues, declarar mi profunda admiración por lo que ha hecho, por lo que ha hecho el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que debería ser una lucha a la que nos sumáramos todos, por el corazón de esa lucha que es tan poderoso, y decir que pues ha sido aleccionador ver el camino del movimiento, ver los pasos que han dado, y si hay historias de esperanza en este país, pues, ustedes son una gran. Y de verdad que gracias por estar aquí sentado en esta mesa y por hablar, por ser quien le pasó la palabra. Gracias, Diego. Bueno, buenos días todavía. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha enfocado, como lo dijo muy bien Sergio, todo el proceso de lucha, si podemos decirle así, por la paz, la justicia con dignidad, a partir de la visibilización de algo terrible que está detrás de esta guerra, que son las víctimas, su dolor, lo que había el gobierno por mucho tiempo sumido en cifras y en criminalización, de repente toma rostro y se puede mirar el dolor. Y decía Diego, 50,000, los números no dicen nada, pero pónganle rostro a 50,000. Nunca hemos visto 50,000 rostros, los vemos como masas, y detrás de cada rostro otros tantos, multiplíquenlo por 10, por familias, ¿no? Y nosotros hemos puesto el énfasis en interpelar, increpar. En un momento a los delincuentes los seguimos increpando y en otro momento pues al interlocutor
natural que ha permitido y ha llevado también a cabo esta guerra que es el Estado mexicano. Hemos dejado, aunque también hemos increpado a los Estados Unidos tienen una responsabilidad inmensa en esta guerra, ¿no? Dos elementos son fundamentales. Ellos tienen a los drogadictos, no ha bajado el índice de la drogadicción, y tienen algo peor que la droga legalizado, que es lo que nos tiene aquí, las armas. Las armas, a diferencia de la droga y de la muerte a través de la droga, son expansivas y contundentes, y las cifras que acaban de leer son aterradoras. Las cifras que acaba de completar Sergio cuando habla de los muertos también en Centroamérica son aterradoras. Yo hablaba de 50,000 de los nuestros, quién sabe cuánto más, porque día con día se acumula. Agréguenle otros 80 y verdaderamente con rostros, con apellidos, niños, mujeres, hombres, ancianos, puta, es verdaderamente atroz. Creo que la campaña, y esto por eso se agrega al movimiento, pues es simplemente un conjunto de indignaciones ciudadanas en realidad, y de agravios a partir del dolor. Y esto hace una punta de lanza fundamental que en el movimiento no habíamos tocado, que es precisamente tocar una parte neurálgica de la problemática de lo que nos deben los Estados Unidos en esta guerra, las armas. Detenerlas es fundamental, así como legalizar la droga y mirarla como un asunto de salud pública y no de seguridad nacional, limitar las armas, y hay propuestas muy concretas como lo propone la campaña, o como lo propone Sergio, que el presidente, si tiene buena voluntad, y si los norteamericanos, a través de sus organizaciones civiles, toman conciencia de la responsabilidad que tienen en esto, podemos ayudar a que se detenga este horror, esta guerra. Ninguna abstracción, ningún futuro, ningún sueño de bienestar puede justificar la muerte de un ser humano de carne y hueso aquí. Y esto hay que detenerlo. Creo que la campaña es fundamental y se agrega como punta de lanza hacia los Estados Unidos a la demanda de paz que está haciendo la ciudadanía a través del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Es importante que firmemos todos los mexicanos, que si es posible todos, esta carta de petición al presidente Obama, ¿no? Los Estados Unidos tienen que tener conciencia que detrás de cada uno de sus drogadictos y detrás de cada una de sus armas están nuestros muertos, está nuestro dolor, está nuestra sangre, y solo unidos podemos, exigiendo y presionando juntos, no solo los norteamericanos, también los mexicanos y los centroamericanos, podemos ayudar a detener este horror. Yo los invitaría a firmar, a difundir esta carta para que tengamos las mayores firmas lo más pronto posible, y como lo habíamos platicado con Diego y los artistas de la última reunión, procuren donde puedan, donde haya conglomerados, hacer un minuto de silencio por nuestros muertos, recordar que ahí están nuestros muertos y que tenemos que buscar la paz a toda costa. Muchas gracias. Bueno, pues habíamos puesto en la convocatoria que esperábamos que esto fuera un diálogo, no una conferencia de prensa, entonces esto que se abre pues no es una sesión de preguntas y respuestas, es más bien una conversación a la que los invitamos. Hay un espacio de tiempo para que hablemos, y pues quieren ir tomando la palabra, y trae por ahí un micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día. Natalia Gómez del Universal. Mauricio mencionaba que iban a entregar la carta al presidente Barack Obama. Me gustaría saber si ya están en negociaciones de esto y aproximadamente en qué fecha podrían entregarlo. Es la intención de solicitarle una reunión. Todavía
he hecho las gestiones, estamos pensando que la campaña cierre en 2012, estamos todavía definiendo la fecha, pero la intención es solicitar una reunión con el presidente Obama justamente para que de manera personal acepte la petición, que vea el número de gente en México, Estados Unidos, incluso todo el mundo que estaba solicitando estas medidas, y también para respaldarle lo que ya se ha hecho él de nivel ejecutivo, de ciertas acciones para que haga incluso más para de manera de lo que se puede hacer dentro de lo que es el poder ejecutivo, ayudar a detener el flujo de armas hacia México. También esta es la primera, a pesar de que la carta y la iniciativa, la propuesta lleva un rato arriba en internet, es el primer evento que hacemos como para anunciar esto, y esperamos poder hacer varias cosas más, involucrar a más gente. Hay una lista larguísima, digo, de amigos, Gael, Daniel, queremos involucrar a músicos, queremos que en conciertos haya brigadas para recolectar firmas, queremos hacer cosas en Estados Unidos. Vamos a aprovechar ahora el 13, me parece que es el 13, que es se entrega el reconocimiento ambulante, y a Gael allá en Washington, también poder hacer una campaña de promoción. En fin, todavía falta mucho, es el arranque apenas. Una pregunta. Adriana Gómez de la AP. Uno de estos 3 puntos ya fue, como mencionó Marín, ya fue resuelto, excepto el de ordenar los vendedores. Y otra pregunta, ¿cuántas firmas han recolectado? Y también han tenido discusiones ya con líderes de la industria de la defensa en Estados Unidos que se han quejado de que ahora los vendedores tienen que reportar las múltiples ventas de armas de asalto, y ya han oído una reacción del presidente Obama. Me imagino yo que él ya sabe algo de esta campaña, pero no sé si él ya ha emitido alguna opinión o algo al respecto. En cuanto a, ciertamente, una de las medidas ya fue tomadas desde la petición, que es dar la obligación a los vendedores de armas de reportar a la ATF de la venta de múltiples armas, rifles de asalto dentro de un periodo de 5 días. Lo extraño es que existe ya una obligación de reportar para la venta de armas de mano, pero rifles de asalto no se había existido esa obligación. Es algo que ha solicitado la ATF por mucho tiempo, y es justamente para los estados fronterizos donde hay aproximadamente más que 8.500 vendedores de licencia de armas en Estados Unidos. Ya que fue tomada la medida, creo que todavía no está ganado ese punto. La Asociación Nacional de Rifles, el NRA, de hecho ya hizo una demanda legal en contra del gobierno de Obama por esa acción, a pesar de que la medida no limita la venta de armas, más recursos para reportar sobre la venta, que podría ayudar en cuanto a rastrear esas justamente compras que se ven que tienen la intención de traficarlos a México. Y en eso yo creo que realmente hasta donde ya ha llegado este punto, en cuanto a la industria de producción, creo que ahorita es un punto pendiente, como comentó Diego, es un inicio de la campaña. En Estados Unidos varios de los grupos, como comenté, que trabajan en control de armas, ya están empezando también a adoptar una campaña en medidas, sobre todo en los estados fronterizos con México, y yo creo que son ellos que tienen más interlocución en cuanto a los grupos de industria de producción de armas en Estados Unidos. Gracias. Perdón, de las firmas. Sí, una información adicional. En la medida que tomó el gobierno de Barack Obama no está todavía definida, porque los congresistas republicanos no le quieren dar fondos para poderse implementar, y en la demanda que presentaron 2 armeros, uno de Yuma y otro de otro poblado de Arizona, no mencionan para nada, y en los discursos de la Asociación del Rifle de Estados Unidos, de la National Rifle Association, no mencionan en ningún momento las muertes en México. Entonces, nos damos cuenta que se va a iniciar una batalla, o se va a reiniciar una batalla en Estados Unidos sobre el tema de las armas. Nosotros estamos entrando a incorporar el ángulo mexicano, porque en ninguno de los documentos de la NRA, de esta Asociación del Rifle, aparece jamás mencionado a México, América Central, o el número de muertos. Entonces,
lo que estamos buscando es modificar el debate en Estados Unidos para incluir a las víctimas en México. Al día de hoy iban aproximadamente 10.200 firmas en la página. Gracias. Elías Chávez, de La Prensa. Mencionaban hace rato que Centroamérica se puede unir a este esfuerzo. ¿Cómo va el camino para eso? Y considerando que somos millones los indignados en México, en Estados Unidos y en otros países donde está sucediendo con esta guerra, ¿cómo es que ustedes están pensando en hacer ligas en Estados Unidos para que haya esa toma de conciencia del pueblo norteamericano? Sobre todo pensando que México pone los muertos y es más fácil poner dinero que poner la sangre de la gente. Gracias. En el caso de América Central tuvimos una reunión en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y se va a convocar a una reunión más amplia, en la cual esté una representación de Estados Unidos, de México y de América Central para discutir los temas centrales. Hay un programa simultáneo que no vamos a anunciar el día de hoy, pero que ligaría los intereses de las tres subregiones, y es la defensa, la protección de los defensores de derechos humanos que atienden a los migrantes. Creemos que el flujo de migrantes de América Central hacia Estados Unidos es un hilo que nos conecta en la visibilización de las víctimas. Por supuesto que ya cómo ligar esta campaña con el movimiento ya lo estamos haciendo. La idea es que gradualmente vayamos creando, ya se está haciendo, comités de solidaridad con la vida y la democracia en México en diferentes ciudades de Estados Unidos, de mexicanos, porque estamos trabajando en dos niveles, una con los organismos como WOLA, pero también ya estamos convocando, con muy buen éxito por cierto, a la diáspora mexicana, 25 millones de personas. Ya nos reunimos en Washington, Boston y Nueva York, y se están creando esos comités, no solo para reunir firmas, sino para pedirles que apoyen al movimiento, porque tenemos muy claro que necesitamos el respaldo de la comunidad internacional y sobre todo de las y los mexicanos que tuvieron que dejar México. Son otro tipo de víctimas, tuvieron que dejar México por otros motivos. Como es una guerra de larga duración, de hecho lo que estamos haciendo es prepararnos para una guerra de larga duración, es decir, una década o 2 décadas de trabajo nos esperan para poder movilizar a la comunidad internacional en torno al movimiento, que es quien está levantando está visibilizando las víctimas y está creando los mecanismos de protección. Un segundo, Colomba, nada más. A mí me gustaría decir, porque tendemos mucho a llenar y a estereotipar, pero creo que hay un porcentaje altísimo de la población en Estados Unidos, yo trabajo mucho ahí, que concuerda con lo que nosotros pensamos que conecta, que está de acuerdo, que está preocupado, que se manifiesta, ¿no? Las marchas que se generaron a raíz de lo de Arizona fueron clarísimas, y tenemos que quitarnos de encima los prejuicios primero también nosotros, si en algún momento queremos poder unificar las voces, y en ese proceso yo creo que nos vamos a llevar una grata sorpresa en los meses que vienen. Señor Sergio, si son casi dos décadas de lucha, ¿qué acciones tienen pensados para que no se olvide la campaña o lo que se conozca a nivel nacional, alto al contrabando de armas, no sé si por televisión o por internet, ¿cómo van a hacer esas acciones? Porque que llegue el mensaje a la gente es importante, ¿no? Vamos, es muy prematuro saber cómo va a evolucionar la guerra en México, en América Central, pero esta campaña de recolección de firmas es al mismo tiempo un mecanismo concreto
Porque cuando uno se quiere involucrar en la defensa de la vida, defender derechos humanos, ese impulso se tiene que aterrizar en proyectos concretos para que adquiera significado. Entonces, el Movimiento por la Paz tiene un frente muy amplio, está trabajando simultáneamente en diversas direcciones. Esta es una de esas direcciones, es una campaña contra las armas para establecer relaciones permanentes y estratégicas de largo plazo con organismos de toda la región para que gradualmente vayamos diseñando proyectos. Yo ignoro cuál vaya a ser la próxima caravana que encabece Javier, pero supongo que podría pensar en una caravana por Estados Unidos para ver las condiciones de los migrantes que son explotados en diferentes granjas. Estoy simplemente especulando. Lo mismo tendríamos que hacer caravanas de mexicanos hacia el sur y hacia América Central. Ya va a llegar a Guatemala. Creo que este es un anuncio de que te estamos adquiriendo una visión conjunta quienes estamos participando, que incluye la defensa. Para defender a las víctimas requerimos una visión integral de México y de la región, porque si no incorporamos el factor externo estamos descuidando uno de los orígenes y una de las posibles soluciones, porque dado que va a ser un conflicto largo, necesitamos tener esa solidaridad para, por ejemplo, poder obtener visas humanitarias cuando algún defensor o defensora sea amenazado, que esa es una necesidad inmediata y urgente que tenemos en estos momentos. Están amenazando a quienes se involucran en la defensa de la vida. Entonces, no podemos ser tan irresponsables de simplemente pedir que se una la gente si no diseñamos al mismo tiempo fórmulas para poderlos proteger mínimamente. Por supuesto, cada quien se une y toma los riesgos que cada quien cree que quiere, pero sería una enorme irresponsabilidad no tomarlo, no hacerlo, y el extranjero es una fuente inagotable de solidaridad. Estamos abiertamente buscando la solidaridad y la estamos encontrando, y la prueba, lo que dice Diego, quitémonos los estereotipos. La sociedad estadounidense tiene simpatías por causas como la nuestra, porque es una causa justa, porque lo que estamos queriendo es evitar la muerte y el asesinato de decenas de miles de personas. Angélica, esto de colaborar derechos humanos, pues más bien me plantea a mí una reflexión, un poco más de todo esto. Qué bueno que dicen que esto es una campaña en medio de muchas más acciones que se tienen que hacer, porque a la par de contrabando de armas y de este flujo ilícito de armas hacia el país, también está la militarización, ¿no? El flujo de armas legales que se utiliza cuando se habla de colaboración. Me hace pensar un poco en esos comentarios de la colaboración. Solicitar a Obama una colaboración en cuanto a seguridad. ¿Cómo se está pensando esa colaboración? ¿Se está pensando que sea con derechos humanos, considerando estos derechos humanos? Porque hemos visto esa colaboración en muchos sentidos en preparar a la élite del ejército mexicano en contra de movimientos sociales, movimientos como el del ZLN en Chiapas, o en Guerrero, en Oaxaca. Entonces sí, yo creo que es bien importante que tengamos como muy claro qué tipo de colaboración estamos hablando cuando hablamos de seguridad. Una cosa es que sí se detenga esto de contrabando, es fundamental que Obama y que el gobierno de Estados Unidos reconozca que es parte fundamental quitar esto para que haya menos violencia, pero también reconocer que los derechos humanos tienen que estar en la seguridad, porque ahorita con la nueva ley de seguridad nacional en México, donde el ejército está prácticamente, va a poder entrar a cualquier lugar, pueden militarizar las comunidades, y tenemos comunidades en muchas partes del país totalmente militarizadas, y no solamente es porque los cárteles o los paramilitares sean los que provocan la violencia, también del otro lado hay violencia y violaciones. Entonces sí es bien importante como reflexionar sobre la seguridad y qué es lo que buscamos y qué tipo de derechos humanos entraría en esto, ¿no? Estas redes sociales tendrían como para reflexionar en esto y ver qué papel como nación y como civiles tenemos ante esta problemática militar. Por eso el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad tuvo ahorita
los diálogos con el Poder Legislativo. El tema es la Ley de Seguridad Nacional. Nosotros no aceptamos esa ley y expresamos, creo que con esto, la voz de muchos ciudadanos, la Ley de Seguridad Nacional, como está, porque su raíz está basada en la militarización del país. ¿No? Por eso cuando nos dicen, no, pero está encorchetada, sí, pero el problema no son los corchetes, es la raíz de la ley. Nosotros estamos pugnando por una ley de seguridad humana y ciudadana que abone a la paz y no a la guerra y a la militarización. Hay que pensar cómo en esa ley, que no lo contempla, pero hay que, ahora en los diálogos que se reanuden, empujaremos hacia allá, cómo vamos a ir retirando al ejército de las calles, porque lo estamos envileciendo. Es decir, una de las políticas desagradables de todo esto y horrendas es, por un lado, la injerencia militar norteamericana. Las revelaciones del New York Times son aterradoras e indignantes. Y junto a eso, el envilecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, que son las custodias de la patria, haciendo tareas policíacas. Eso no lo podemos permitir, porque es abonar a la guerra, perder soberanía y perder lo más, para que lo haga fundamental, el ser humano, la dignidad de los hombres, de las mujeres. Entonces, yo aprovecho para invitarlos y que lo hagamos muy extensivo a esta marcha por la paz que va a salir el domingo a las 11 del Museo de Antropología. Va a ir hacia Los Pinos y va a terminar en el Senado de la República pidiendo la paz y el rechazo de esa Ley de Seguridad Nacional. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel Iglesias, de Contingente MX, también reitero un abrazo a los cuatro. Una pregunta. Los que hemos alguna vez vivido en los Estados Unidos, sabemos que el tema de las armas es un tema incluso cultural. La segunda enmienda de la Constitución norteamericana dice a la letra que es un derecho constitucional, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se piensa articular una estrategia que también vaya por ese lado? Y una segunda pregunta que creo que ya se contestó parcialmente. El NRA, o Asociación Nacional de Rifles, evidentemente representa una minoría norteamericana, pero es una minoría muy vociferante, es una minoría que tiene cientos de millones de dólares, que cabildean muy intensamente en el Poder Legislativo. Es quizás el grupo de lobbies o cabilderos más poderosos que hay en los Estados Unidos. Entonces, mi pregunta sería, ¿hay una ruta crítica para abordar también al Poder Legislativo, lograr que muchas de estas víctimas puedan testificar en alguna audiencia en la Cámara de Representantes o en la Cámara del Senado? Le recuerdo a Diego que quien llegó a presidir, y seguramente lo saben muy bien, quien llegó a presidir en su momento el NRA, pues es un actor que ya murió, que se llama Charlton Heston, y que en algún documental de Roger Moore señaló que le quitarían el rifle que llevaba únicamente pues muerto, ¿no? Entonces existe esta resistencia cultural, política. El Poder Legislativo es sumamente conservador, ¿sí? Entonces también hay que tomar en cuenta esa correlación de fuerzas. Me supongo que sí me pueden contestar. Gracias. Sí, pues primero un poco y luego a lo mejor me va a complementar Sergio. Ciertamente el NRA tiene un poder bastante grande en cuanto a incidencia con el gobierno de Estados Unidos, con el Congreso, y frente a una clima muy polarizada política en Estados Unidos. Creo que es complicado ahorita, justamente por eso la petición se enfoca en cosas que acciones, medidas que puede tomar Obama de manera ejecutiva, reconociendo los obstáculos políticos de hacer cambios legislativos en cuanto al tema de armas, de venta de armas en Estados Unidos. Creo que es importante señalar eso como algo, son cosas concretas que ya podría hacer. Y segundo, en cuanto a México, de remarcar, independientemente de las leyes para compra de armas en Estados Unidos, el tráfico de armas hacia México es ilegal. Esa parte ilegal también de
cómo detener ese flujo ilegal. Es importante resaltar en cuanto a los argumentos que podría tener el NRA sobre el tema de la venta. Estamos hablando de un flujo ilegal hacia México. Creo que nomás comentar también que, como comentó Sergio, es una lucha de mucho tiempo. Yo creo que las organizaciones que llevan años trabajando en el tema de control de armas en Estados Unidos lo saben, y es nuevamente cómo usar esta campaña también y petición para concientizar a más gente en Estados Unidos, no solamente del impacto que tienen las armas de asalto, sobre todo en la seguridad de sus comunidades, pero el impacto que está teniendo en México y en Centroamérica. 3 ideas. Esta es una campaña en la que curiosamente coincidimos con el gobierno de Felipe Calderón, que muy claramente ha criticado el contrabando de armas, que es legal tener armas allá, es ilegal contrabandearlas. Y en eso ha sido muy claro Felipe Calderón, pero han sido declaraciones, nosotros lo estamos llevando un paso más adelante. No ignoramos el poder de la NRA, pero tenemos el poder de la razón, y la estrategia que seguiremos ya la discutiremos con nuestras contrapartes en Estados Unidos, así como ellos nos consultan en el caso de México qué es conveniente y no es conveniente, pues lo mismo ellos nos dirán si van a solicitar audiencias, si van a iniciar campañas de firma de cartas. Ellos tienen sus formas propias. Y lo último, pues entre Charlton Heston y Diego Luna, pues yo me quedo con Diego Luna. Pero una cosa también, es que eso es a mí lo que me prendió de esta iniciativa, es el alto chance que tiene de que suceda, ¿no? Cuando a mí Joy de Bola me contaba, han trabajado muchísimo en encontrar esos 3 puntos específicos que tienen un alto grado, ¿no?, de posibilidades de que sucedan y que veamos los frutos a corto plazo. No es una cosa, no estamos hablando de cambiar al ciudadano estadounidense, no estamos haciendo algo tan profundo. Esto es sobre el contrabando, y cuando leía yo anoche, que me volví a meter en todo el material de información que me dieron, que pasan alrededor de 2,000 armas diarias a México de Estados Unidos, pues me queda claro que hasta que eso no pare, ninguna otra lucha que hagamos tiene sentido, ¿no? Estos son estimados, pero 2,000 armas diarias cruzan nuestra frontera. Es absurdo pensar que esta guerra no va a durar toda nuestra vida y trascender a la generación de mi hijo y a la de su hijo si esto no para, ¿no? Entonces es muy puntual, y eso es, yo creo que el valor que tiene esto y el poder que tiene, es que es muy específico lo que se pide, ¿no? Soy Luz Lerma, de la Asociación de Periodistas e Investigadores de México, y yo quisiera plantearles, Sergio y a Javier y a mis compañeros que están con ellos, que se requiere también de tomar en cuenta al resto del continente. Somos el área latinoamericana, el flujo viene desde Argentina, de Paraguay, etcétera, y no se han tomado en cuenta el manejo de la trata de personas, de la victimización tan brutal que se hace sobre niños, mujeres, en toda el área que fluye de Argentina a Canadá, de México a Europa, a China, y por las bandas criminales, que tenemos que tener también en cuenta las negociaciones que se hacen con los seres humanos y que no son visibles. Nosotros tenemos ya varias décadas luchando contra esta situación tan difícil. Somos hijas de un huérfano de la revolución, que fue nuestro padre. Él se podría atravesar la frontera, mi papá es de la generación de 1912, podían atravesar y tenían que hacerse hombres de esa edad. Ahora que los vuelvo a escuchar, el año que se cumple un siglo, y estamos repitiendo el mismo sistema
sin protección ninguna y se tienen que volver a ser hombres solos. Se requiere de un cambio cultural muy importante, pero también tenemos que exigirle a nivel latinoamericano a los congresos, al Poder Judicial y a los gobiernos que dejen de hacerse todos y nos escuchen a la sociedad civil. Ya vamos varias generaciones luchando sobre lo mismo y yo la verdad, ahora que habló Javier, Sergio, tú, Diego y la compañera, me da tristeza que como sociedad no nos logramos comunicar, establecer la fuerza de la firma sin una gota de sangre, porque es más fuerte la pluma, la tinta, y lo han demostrado todos los compañeros de prensa que han fallecido luchando por un mejor lugar para la sociedad a través de las denuncias. Entonces, por favor, yo sí les pediría que fueran a los tres poderes, que todos trabajemos en conjunto y después les presentaremos nuestro programa de trabajo. Gracias. Un favor también a los medios, por favor, en sus notas, en las pantallas de TV, cuando saquen de la conferencia de prensa, no olviden por favor que poner el link para que la gente pueda firmar y sumarse a esta campaña. Es www.alianzacivica.org.mx. Es muy importante porque las firmas que se están solicitando son fundamentales para toda la campaña. Muy bien, vamos, ya son las últimas preguntas para poder terminar esta sesión. Mi nombre es Adrienne Barr de CBS News Radio. Yo quisiera preguntarte, Diego, si has tenido contacto con artistas en Estados Unidos con quien trabajas o si son otros colegas. Si algo llama la atención en Estados Unidos es cuando los artistas sumen a una campaña. Podemos pensar en Marlon Brando en defensa del pueblo indígena, etc. ¿Quiénes son, si has tenido contacto, y cuál ha sido su reacción? Pues sí he tenido contacto, pero me voy a esperar a anunciarlo porque obviamente tiene un poder impresionante, como bien dices, ¿no? Es un país donde la industria del entretenimiento es poderosísima y en efecto cuando la gente que trabaja en ella se manifiesta tiene un alcance que vamos a buscar, pero estamos planeando todo eso y de alguna manera la presentación de qué haremos, porque además nosotros somos una parte aquí nada más, qué haremos nosotros y a qué acuerdos hemos llegado con toda la gente que está involucrada, lo vamos a anunciar en Washington ahora el 13 de septiembre. Pero sí vamos a hacer una campaña ya también. ¿Y podemos leer en inglés las tres exigencias? ¿Aquí ahorita? Sí, claro que se puede. ¿O lo van a entregar en español? No lo tengo en inglés en la página web, está en inglés, ahorita no lo tengo y temo no sacar la traducción ahorita, pero está en la página que comentó Javier, está en inglés, español y francés. Sí, buenas tardes, soy Silvia González de Radio Red. Quisiera saber si esta exigencia la van a llevar también a las autoridades mexicanas, en particular a la Secretaría de Hacienda, que se entiende es encargada de velar que las aduanas pues no pasen este tipo de armas, o si ya lo van también como pues, que es una institución fallida y ya no se podría hacer nada más aquí en el país. Pues el movimiento es muy flexible y pues es una idea que comentándolo con Javier me decía que tiene todo el sentido, pues abrimos el frente de las aduanas en México. ¿Cómo lo vamos a abrir? Pues ya hay que planificarlo, pero definitivamente sí tiene sentido, tenemos que presionar al gobierno de México para que también haga su parte. Oigan, pues muchas gracias. No hemos terminado, no se vayan por favor. Les queremos pedir dos cosas. Una, si nos acompañan, hacer un minuto de silencio por las víctimas de la violencia, no solo en México. Sí, por favor,
bajan sus cámaras y hacemos. Muchas gracias. Gracias a todos por venir, por acompañarnos, por que ojalá se lleven este silencio como un recordatorio de que esta es una lucha de todos, que todos podemos hacer algo y a partir de hoy nos ayuden a difundir esta campaña. Y la última cosa que les quería decir es que aquí tenemos, yo me voy a quedar un rato recolectando sus firmas, si quieren firmar, si no se quieren esperar a llegar a su computadora, lo pueden hacer aquí. Aquí hay varias formas y nos podemos quedar hasta que todos firmen. Hay un caminito por el cual pueden subir, eventualmente podrán bajar por ahí y hasta ser entrevistados. Lo que veo. Muchas gracias por venir y esperamos verlos pronto.